Buenos días. Yo quisiera nada más agradecer a Sofía, al Costa Rica Young Arbitration y a Mauricio la gentil invitación para estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Nos espera una agenda de muchas preguntas, creo, y bueno, es un gusto estar por acá, sobre todo siendo árbitro ya por bastantes años y haber participado en la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados, también por muchos años en un proceso que se hizo de revisión del proyecto de Código Procesal Civil. Entonces es en realidad dos temas en los cuales he estado involucrado por bastantes años. Buenos días, igual que don Alberto, quiero externar el agradecimiento a la organización, a Sofía, a todos los compañeros que integran el comité organizador, por invitarme a participar de este panel con tan distinguidos expositores y moderador. De igual manera, quiero agradecerles a todos ustedes por la asistencia a este evento. Me da mucho gusto encontrarme con viejos conocidos, con grandes amigos y poder hablar un poco sobre algo que nos apasiona, que es el arbitraje, el litigio, la resolución de disputas en términos generales. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Nada más agradecerle al CIA por la invitación y por estos eventos que viene siendo de hace tiempo, todos de muy buena calidad. Sofía, Mauricio, muchas gracias por la invitación y bueno, entrémosle al tema. Entonces, sí. Perfecto. Bueno, primero, un punto que destacó don Sergio y que quisiera que ustedes comentaran un poco, es sobre estos principios generales que se implementan en el nuevo Código Procesal Civil y que algunos, al parecer, ya estaban contemplados en el arbitraje. Quisiera preguntarle a don Alberto que, como árbitro, ¿cuáles de los principios generales contemplados en el nuevo Código consideran importantes sean aplicados ahora en los procesos arbitrales? Sí, gracias, Mauricio. Bueno, tal vez lo primero que hay que decir es que no necesariamente un Código Procesal Civil tiene que contemplar los principios de manera escrita. En Costa Rica se decidió hacerlo para facilitar la implementación de este nuevo instrumento. Los procesos por audiencia se caracterizan por principio general en ser orales. Los procesos por audiencia oral, perdón, se caracterizan por el principio de oralidad, lo cual conlleva a la concentración probatoria, a la inmediación, a la flexibilidad, porque estamos usando el lenguaje oral y no el lenguaje escrito, no estamos utilizando formas o mecanismos rígidos en la actuación. A mí me parece que el CPC nuevo precisamente viene simplemente a positivizar valores y principios que son muy propios del arbitraje. Teníamos, y quisiera nada más traer a colación algunos recuerdos, los primeros años del arbitraje, en muchas partes nos pedían la evacuación de prueba, comisionando jueces en otras jurisdicciones, de San José, o incluso por vía cónsul, y les decíamos, no, perdón, es que eso no aplica en el arbitraje es un proceso regido por el principio de inmediación y concentración probatoria. Las partes tienen que traer a sus testigos o a sus confesantes, a sus declarantes en realidad, al tribunal arbitral. Se rige por otros principios, no por el proceso escrito que permitía esa dispersión probatoria. Ya ahora lo vamos a tener en norma escrita, entonces muchas de esas discusiones que todavía han persistido en el tiempo se van a quitar. A mí lo que me parece es que el Código Procesal nuevo simplemente viene a consolidar una serie de prácticas que ya se venían dando en el arbitraje y que, como dijo Sergio, los que estábamos en el arbitraje lo vemos como algo normal, natural, ni siquiera algo digno de exposición, porque no es novedoso, tiene 20 años de practicarse en el arbitraje y sin embargo va a implicar un cambio en la manera de preparar los litigios civiles y creo yo que va a llevar a una mejor preparación del abogado a la hora de presentarse a un arbitraje. Por ahí es que siento que esos principios nos van a ayudar muchísimo a fortalecer la práctica arbitral. Perfecto. A don Mauricio, se ha hablado de que el nuevo Código Procesal Civil tiene una visión más inquisitiva, por así decirlo, con un rol más activo por parte del tribunal. ¿Permitirá combatir ese paradigma de que los tribunales arbitrales no deben de ser tan inquisitivos y ahora, con esta entrada del nuevo código, permitir en la práctica arbitral nacional una mayor intervención del tribunal como se maneja mucho en arbitrajes internacionales?
Sí, bueno, este es un tema muy interesante. Yo creo que más que ser un código más inquisitivo, yo creo que ha buscado un rebalanceo distinto. Ahora don Sergio nos resaltaba que no necesariamente es un código totalmente inquisitivo, sino que tiene más bien bastantes aspectos adversariales, que son propios o más típicos del common law. Entonces creo que el código nuevo trae elementos de ambos, es un balance, busca hacer un balance. Yo creo que tanto este código como extrapolando al arbitraje internacional es una búsqueda de un cierto balance de sistemas o de un balance entre el poder, digámoslo así, entre las partes y el juez. Este código, por ejemplo, tiene dos normas que quisiera resaltar en tema inquisitivo. Una es el 41.3, en donde el juez puede pedir pruebas de oficio, aunque las partes no las hayan ofrecido. Entonces eso, digamos que resalta, tiene detrás una visión filosófica de que el juez civil también busca la verdad de los hechos, independientemente de lo que las partes les estén presentando. Entonces ese es un elemento inquisitivo que llama la atención. Otro parecido es el 79 nuevo, en donde el juez puede otorgar medidas cautelares distintas, dice la norma, de lo que las partes le han solicitado. Entonces aquí también vemos un margen de acción bastante grande para el juez. Y también en general en el manejo de audiencias hay muchas normas en donde queda claro que el juez tiene una firme autoridad para manejar las audiencias orales. Y eso me lleva a reflexionar sobre un fenómeno mundial en cuanto al arbitraje internacional, que es que los países de Europa del Este principalmente, pero en general los países europeos han impulsado unas nuevas reglas procesales, las llamadas reglas de Praga, un soft law, que lo que precisamente busca es recuperar el poder inquisitivo del árbitro, rescatar eso ante lo que este grupo de juristas ve como un sistema arbitral muy americanizado, muy adversarial, en donde las partes tal vez tienen demasiado poder. Entonces llama la atención que precisamente las reglas de Praga buscan recuperar cosas que el nuevo código trae. Por ejemplo, esto de la prueba de oficio, la medida cautelar distinta. Entonces digamos que en ese rebalanceo, que hasta puede tener una componente geopolítico en cuanto al valor relativo, digamos, de la cultura judicial o legal norteamericana versus los demás países del civil law, vemos como un rescate de ciertas prácticas del juez, o de cierto poder del juez que también debería tener el árbitro, aún en un arbitraje internacional de corte adversarial. Gracias. Se habla mucho también que el nuevo código trae varias figuras procesales muy interesantes, que algunas han sido aplicadas en arbitraje, otras no han tenido tanta acogida, algunas como por ejemplo la ampliación de plazos por acuerdo de parte, que eso se ha venido aplicando, admitir la presentación de demanda y contestación conjunta, o decretar que el tribunal judicial en este caso decrete una demanda improponible, que es un análisis previo como de fondo. Quisiera preguntarle a don Alberto si él como árbitro consideraría conveniente aplicar algunas de estas figuras novedosas que se están contemplando en el nuevo Código Procesal Civil, o si ya las han venido aplicando. Sí, gracias, Mauricio. Yo siento que muchas de las figuras que trata, estas figuras novedosas del Código Procesal Civil, ya las veníamos aplicando en arbitraje, incluso al principio, y ahora que llegó Roberto, que tuvimos un caso bastante complejo, aplicamos muchas de las figuras del nuevo Código Procesal, basados no en reglas procesales, sino en mejores prácticas o en prácticas internacionales de arbitraje. Al final de cuentas, yo siento, digamos, que los tribunales arbitrales, a diferencia de los tribunales judiciales, se tienen que comportar de una manera distinta, una manera mucho más flexible y mucho más colaborativa con las partes. El arbitraje es un proceso
que nace de la voluntad de las partes y por lo tanto son las partes las que le tienen que decir a los árbitros cómo conducirse. Si por carencia de conocimiento, práctica o experiencia los abogados de parte no tienen esa conducta procesal, los árbitros tienen que instar y gestionar con los abogados de parte a que ellos dirijan de la mejor manera su proceso. Son ellos los que saben el conflicto, son ellos los que pueden guiarlo de mejor manera. Aspectos como demanda improponible, por ejemplo, se puede aplicar en el arbitraje y se ha aplicado, y lo hemos hecho, cuando uno nota que la demanda no es lo suficientemente clara, que la demanda contempla, por ejemplo, temas que ya fueron conciliados y que por lo tanto tienen autoridad de cosa juzgada y el tribunal es incompetente para conocerlo, y ciertos factores entonces que le permiten al tribunal arbitral simplemente decir, no, se deja su demanda en suspenso y proceda a corregirla, a subsanarla, a mejorarla, y donde el tribunal precisamente en una labor de dirección del proceso se comunica con las partes y le hace ver que lo que se está presentando no es necesariamente admisible, no para rechazarlo de plano, es para que la parte tenga la oportunidad de reformular su caso y plantearlo de la mejor manera. Las partes dirigen el arbitraje, entonces el tribunal lo que hace es orientarlo y encauzarlo de una mejor manera. Sí quería resaltar también algunos aspectos del nuevo código que sí, digamos, me parecen importantísimos y que consolidan una práctica arbitral, y es no tener prueba tasada. Ya aquello de que la parte no presentó su contestación de la demanda el día que tocaba y lo presentó un día después porque contabilizó mal los plazos, eso no le va a llevar la consecuencia de tener por cierto los hechos de la demanda, y la eliminación de la prueba confesional en términos de que no llegó el confesante o no contestó la pregunta y por lo tanto se tiene que tener por cierta, ya se elimina. Esa práctica de pruebas tasadas que deriva de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, anterior a la que tienen ellos actualmente, ya eso se elimina de la práctica procesal civil y viene a consolidar entonces una práctica que se viene dando en el arbitraje y que ha generado siempre mucha polémica, porque las partes siempre tratan de buscar la ventaja basándose en el anterior Código Procesal Civil de pruebas tasadas, ya eso se eliminó. Entonces me parece que hay ciertos valores, ciertos principios del Código Procesal Civil que podemos aplicar, pero no como figuras directas de aplicación inmediata del Código Procesal Civil en el arbitraje, sino como principios que los árbitros pueden tomar en consideración. Finalmente, el proceso civil, judicial, no puede ser y nunca va a ser igual que un proceso arbitral. Son dos cosas distintas. El arbitraje es un proceso para resolver una disputa específica de las partes y por lo tanto tiene que ser un traje a la medida de esa específica controversia. Y lo que esto genera es que el abogado tenga un deber adicional, tiene que ser director de su controversia y tiene que procurar y proveerle al tribunal arbitral la mejor manera de resolver ese específico conflicto, y no como un proceso judicial donde finalmente, por la cantidad de casos que se llevan, se tramitan de la misma manera. Perfecto. Un tema que se mencionó ahora al inicio, con la presentación de don Sergio, es el tratamiento de medidas cautelares en los procesos con el nuevo Código Procesal Civil. Y quisiera preguntarle a Abraham si ha existido algún cambio en la aplicación del artículo 52 de la ley RAC con esta implementación de esta nueva norma, si facultará a las partes a solicitar medidas cautelares de una forma distinta o a los árbitros resolver las solicitudes de medidas cautelares de una forma distinta a la que se ha venido haciendo, que es bastante escéptica, por así decirlo. Muchas gracias, Mauricio. Si me preguntan que si el nuevo Código Procesal Civil tiene cambios relacionados con las medidas cautelares, yo casi que diría que no. Porque es cierto que hay un tratamiento más profundo en cuanto a las medidas cautelares, se incorporan o se amplían medidas cautelares, las llamadas típicas, pero los presupuestos formales, de fondos sustanciales más bien, de las medidas cautelares se mantienen. Se sigue necesitando una apariencia de buen derecho, se sigue necesitando que exista un peligro en la demora, se sigue necesitando hacer una ponderación de intereses con respecto a la medida cautelar que se está solicitando y la afectación que se podía causar a la contraparte. Se sigue pidiendo incluso de una forma más regular el tema de una
garantía o una contracautela para poder dictar una medida cautelar. En cuanto a cómo afecta esto el artículo 52, o si lo dificulta o lo vuelve más práctico, lo vuelve, digamos, de una forma más efectiva, yo diría que el beneficio está en que hay una regulación más clara, más amplia, pero los presupuestos de fondo se siguen manteniendo, o sea, se sigue necesitando lo mismo, lo esencial para pedir una medida cautelar, y sin estos presupuestos, digamos, ni las partes de un arbitraje, ni los árbitros, ni tampoco las partes en un proceso judicial eventualmente llegarían a obtener, digamos, ese dictado de la medida cautelar si no se encuentran esos presupuestos de fondo. Entonces, es cierto, hay una regulación más amplia, hay una regulación un poco más detallada que lo que contábamos anteriormente en el Código Civil, que estuvo en vigencia hasta el viernes pasado, que se limitaba a unos cuantos artículos. Este nuevo Código Procesal Civil, desde luego, pues tiene un tratamiento más detallado, un poco más profundo, pero al final de cuentas, en el fondo, en la sustancia, es lo mismo, siguen manteniéndose los presupuestos formales. A lo mejor hubiera sido muy provechoso un tratado específico, por lo menos algún artículo donde se haga mucha referencia a los árbitros o al procedimiento arbitral. O tal vez no es el código para hacer ese tratamiento. A lo mejor el tratamiento es en un artículo propiamente en la ley RAC o en la LACI, digamos, ampliarlo o especificarlo más sobre ese alcance, que es donde genera más duda de los árbitros para dictar, digamos, medidas cautelares y hacerlas efectivas mediante, por ellos mismos, digamos, sin recurrir necesariamente a la aplicación o a la colaboración, digamos, de un juez, si es que se necesita esa colaboración del juez dependiendo de la medida cautelar que sea. Gracias, Abraham. A don Alberto, quisiera preguntarle sobre el tema de las audiencias. Se ha hablado mucho, bueno, el manejo de la prueba en general de arbitraje fue un tema que resaltó mucho don Sergio en su presentación. Quisiera saber si considera si ha habido una polinización cruzada en el manejo de la prueba en el arbitraje con respecto al nuevo código, y cuáles son las principales adopciones que provienen de la práctica arbitral, que ya algunas las mencionó don Sergio, pero quisiera saber si existe un acuerdo en cuanto a esas, o si quisiera ampliar sobre este punto específico. Sí, Mauricio, tal vez y los que estábamos, que veo que hay varios compañeros acá de la Comisión de Jurisdicción Civil, en algún momento en Broma, cuando don José Rodolfo León nos comentaba algunos temas del código, del proyecto de código en aquel momento, y llegamos al capítulo de prueba. En broma yo le decía que lo que estaban haciendo era copiando el reglamento del centro de arbitraje, que ahí no había ninguna novedad, que eso era exactamente nuestro reglamento. Y en broma en serio, pues sí reconocía que también habían tomado en cuenta las reglas de prueba de la IVA en lo pertinente. Entonces yo sí creo que hay una adopción en el nuevo código de ciertas reglas arbitrales, ciertas reglas de prueba, pues que ya tienen 20 años de ejercicio, de práctica. Lo principal, la prueba del perito de parte, eso en arbitraje es totalmente usual y normal. No es novedoso, o sea, a mí hablar de esto 20 años después como que es muy raro, pero en el proceso civil costarricense no lo teníamos. Nosotros como litigantes en un proceso civil ordinario, o en general, pedíamos un perito al juez y el juez nos designaba un perito y el perito le hacía caso a lo que el juez le decía y no a la parte que proponía esa prueba, y por lo tanto la prueba pericial, tal y como estaba en el proceso civil pasado, no venía a reflejar el interés que uno tenía o la parte de probar determinados aspectos. A veces era muy complicado. Ya ahora vamos a tener la posibilidad de presentar nuestros peritos y que sean también interrogados oralmente, lo cual enriquece enormemente el procedimiento y le da insumos al juzgador o al árbitro para resolver de mejor manera la controversia. Por ahí ese cambio me parece sumamente positivo. El hecho ya de eliminar por fin la prueba confesional en el proceso civil, que era algo que ya en el arbitraje lo veníamos haciendo por interpretación, donde el confesante se vuelve básicamente un declarante, pues la parte puede, como está en el nuevo código, igual en arbitraje, puede llegar y exponer a viva voz su posición y sus hechos, y puede ser interrogado
por la contraparte. Eso es una práctica normal en arbitraje, pero bueno, ya va a ser una práctica normal en el proceso civil. Todo eso lo que pienso yo que va a hacer es simplemente acercar a los litigantes que no han practicado arbitraje a una manera distinta de ejercer la profesión, que es muy parecida a la que se hace en arbitraje. Entonces, cuando estos litigantes que no han llegado al arbitraje llegan por primera vez al arbitraje, ya no van a sentir que están en otro mundo, en algo distinto, y que no lo entienden, no lo comprenden, algo que les genera mucho temor, y van a decir, bueno, esto es igual que la práctica que tienen judicialmente, porque ya ambas prácticas van a ser muy similares. Y eso creo que es, digamos, otra virtud de este código. Nos copió lo arbitral. Don Mauricio, como árbitro, ¿qué aspectos de la nueva normativa procesal civil con relación a audiencias orales implementaría en un arbitraje? ¿Ve alguna novedad o estamos hablando de cosas que ya están sucediendo desde hace mucho tiempo? Bueno, sí, como se ha dicho, estamos en un proceso de convergencia, ¿verdad? En ambas materias. No tendría mucho que aportar en este punto. Yo diría que algo que resalta el nuevo código es la severidad con que se sanciona la omisión o ausencia o boicoteo de una de las partes de una audiencia. Ciertamente queda claro que a la audiencia las partes tienen que ir y tienen que comportarse bien, porque si no, digamos, las sanciones que se derivan de la omisión o de no asistir son bastante drásticas. Básicamente definen el futuro del caso. Tal vez en el arbitraje las audiencias son mucho más amistosas por lo general, y en ese sentido, pues tal vez recalcar eso, que en el arbitraje internacional se busca recuperar, si es que se ha perdido, si es que es cierta esa visión europea, el poder del árbitro frente a las partes, y que el árbitro pues debe ser firme, especialmente frente a partes que a veces se comportan de forma poco profesional aún en el arbitraje, pues ser más severos para evitar abusos. Mauricio, en este punto de la prueba hay un tema que en Costa Rica ha sido muy controvertido, y es la aplicación de la figura de exhibición de documentos, producción de documentos, que es un tema que en el arbitraje se da mucho, especialmente en jurisdicciones del common law, y se ha tratado de promover en Latinoamérica con la implementación de las reglas de la IVA, pero ha sido controversial. El nuevo código lo regula. ¿Considera usted que esta regulación permitirá mayor aplicación de la figura en el arbitraje, o si todavía existen lagunas que provocarán una falta de aplicación de la figura como se aplica en el arbitraje internacional? Sí, para mí esta es una de las grandes virtudes, como dice Alberto, del nuevo código, es darle un tratamiento mucho más profundo al tema de la producción de documentos. Creo que eso a nivel nacional va a ser algo bastante revolucionario en la forma en que se llega a la verdad en un proceso, y es algo que en el arbitraje se conocía desde hace bastante tiempo. Es algo que sin duda viene del sistema del common law, en donde se usa y abusa desde hace muchísimos siglos, y se ha ido adoptando en el arbitraje, y desde hace muchos años en los arbitrajes que he sido parte nunca se ha denegado una exhibición, digámoslo así. Sí, ha sido ya consistente eso, y también, tal vez de forma más curiosa, en sede judicial también hemos visto que los jueces conceden la exhibición de documentos. Eso me lleva a un tema, que es que el sistema anglosajón, donde nace esto, es un sistema en donde la colaboración entre abogados es esencial, es activa, y el nuevo código habla del deber de colaboración de los litigantes y de la forma en que deben comportarse uno contra el otro o la otra de una forma leal. Y yo creo que el problema con la exhibición de documentos en Costa Rica es eso, digamos, la falta de cultura de los abogados, que no saben cómo manejar esa situación, o cosas que faltan también, además, digamos, de ese cambio filosófico de colaborar y exhibir, poner a disposición
es que en el sistema anglosajón esta forma de producir prueba está rodeada, por ejemplo, de normas muy estrictas a nivel de colegio de abogados y a nivel judicial. Un abogado que no colabore en la exhibición de un documento o una parte que esconda documentos tiene sanciones penales, tiene sanciones a nivel de colegio de abogados muy, muy severas, que aquí no las veo todavía. Y también hay una serie de excepciones muy claras en nivel de documentos que son confidenciales, documentos que son secretos industriales, etcétera. Hay un elenco de excepciones que tampoco las veo. Entonces yo creo que eso se puede prestar para una incertidumbre y se presta, tanto en el arbitraje como a nivel judicial, sobre hasta dónde llega la exhibición de documentos. Gracias. Sigamos en arbitraje internacional. Hay un par de normas en el arbitraje internacional del nuevo Código Procesal Civil que hablan sobre la aplicación de la excepción de orden público, tanto nacional como internacional, en temas de aplicación de norma extranjera y en reconocimiento de laudos extranjeros. Quisiera saber por Abraham qué considera del impacto que tiene estas nuevas excepciones que no estaban contempladas anteriormente en nuestra normativa procesal, contemplando especialmente que para el reconocimiento de laudos se está manejando una excepción de orden público nacional, que va contrario a los principios internacionales de reconocimiento de laudos extranjeros, que se aplica la excepción normalmente de orden público internacional. Muchas gracias. Desde luego que el reconocimiento de resoluciones o laudos extranjeros en Costa Rica está regulado en el nuevo Código Procesal Civil y hay ciertas excepciones. Y efectivamente, como dice Mauricio, por un lado en el artículo 98 se habla de la excepción de orden público internacional y después en el 99 se habla de orden público nacional. Si uno dice qué es entonces el orden público nacional y qué es el orden público internacional, pues uno, digamos, de una forma tal vez sencilla de establecerlo, es que el orden público internacional es la negativa a aplicar una norma extranjera que va en contra de normas fundamentales de un Estado o sobre las cuales ha fundado un Estado y que para garantizar, digamos, esos principios fundamentales de ese Estado, pues no se aplica esa norma, digamos, extranjera que entra abiertamente en contradicción con ese ordenamiento jurídico. Mientras que si uno habla del orden jurídico nacional, el orden público nacional o el orden público interno, más bien, uno podría hablar de acuerdos de partes, un tema más privado, de acuerdos que tomen los sujetos que vayan en contra de normas, digamos, sobre las cuales no pueden pactar en contrario, digamos, dentro del ordenamiento. Desde mi punto de vista, francamente, yo no encuentro una contradicción necesariamente en las disposiciones del Código Procesal Civil, sino más bien un complemento a esas disposiciones. Desde luego que alguien podría decir, mire, pero es que al agregar lo de que no puede ir contra el orden público nacional, está agregando todavía una limitante más, y la única excepción que teníamos, o una de las excepciones que teníamos era el orden que no vaya contra el orden público internacional, garantizando simplemente que no vaya la norma extranjera en contra de los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico del país donde se va a aplicar. Al agregar que no vaya también en contra del orden público nacional, pues está agregando un motivo más para la aplicación, digamos, o el reconocimiento de ese laudo, en este caso extranjero, y que eventualmente eso podría limitarse. Sin embargo, yo creo que habría que apelar un poco, digamos, a al caso concreto y ver realmente, digamos, la norma que se está regulando, porque muchas de las normas, desde luego que podría variar de un país a otro, dependiendo de las culturas. En nuestro ordenamiento jurídico de corte más occidental, pues tendríamos o tenemos unas normas de orden público nacional internas que no
entran tanto en contradicción con los ordenamientos jurídicos digamos, de este lado del mundo, y a lo mejor con respecto a un país de corte, qué sé yo, musulmán, a lo mejor pues podríamos encontrar esas diferencias tan graves, ¿verdad? Pero entonces es un tema más de revisión del caso concreto que una cosa de entrada, digamos, negativa. Me parece más bien un complemento a lo del orden público internacional, que de alguna forma podría haberse visto también como una limitante adicional que se está incorporando dentro del nuevo Código Procesal Civil. Sigamos con reconocimiento de laudos, porque el procedimiento lo establece el nuevo código y tenemos que adaptarnos a este. Hay una nueva disposición, que es el artículo 99.3, que establece que el reconocimiento de laudos se da por vía incidental, tanto de sentencias, un exequatur normal, como un reconocimiento de un laudo que a veces puede ser un poco más complejo. Y el proceso incidental establece un plazo de 3 días para la parte que se opone al incidente para contestar. Y tomando en cuenta que según la Convención de Nueva York, quien tiene la carga de la prueba de probar que el laudo no puede ser reconocido y hacer todo este ejercicio en 3 días, puede ser problemático para la tramitación de este tipo de procesos. ¿Qué opinión le merece, don Alberto, este cambio? Antes eran 10 días, ahora son 3, y qué pueden hacer los litigantes que se van a poner un reconocimiento en este tipo de casos? Sí, yo creo que esa parte sí es, desgraciadamente, de esos errores legislativos, no veo posible. Hay varias normas en el código, en realidad no solo esa, hay varias normas en el código que establecen plazos muy cortos para contestar. Lo vimos en comisión, me acuerdo, y ahora que Manuel asienta, lo vimos en comisión. Nosotros propusimos, los abogados litigantes propusimos unificar los plazos en algún momento en 15 días o 30 días, pero bueno, no fue posible. Contestar, o sea, tramitar una oposición a un laudo internacional en 3 días es materialmente imposible. Lo único que esa norma lo que está haciendo es creando un cambio en la estrategia de la parte que perdió el arbitraje y que tiene que venir a Costa Rica a discutir si la validez de ese laudo, y es preparar los documentos y los alegatos con tiempo, porque simplemente cuando le llegue la notificación tiene 3 días, básicamente saque las fotocopias y vaya a presentarlo, ¿verdad? Porque no da tiempo. Esas cosas sí me parece que atentan contra un Estado amigable al arbitraje internacional. Son cosas que asustan, y que los colegas extranjeros que están acá probablemente ya están apuntando que si convendrá poner a Costa Rica de sede o no para un arbitraje internacional con un plazo tan corto para pelear un eventual reconocimiento de ese laudo. Yo creo que es materialmente imposible hacerlo en 3 días. Sí, yo quisiera colaborar con la respuesta de don Alberto también. Efectivamente el plazo, pues, estamos todos de acuerdo en que es un plazo súper corto, impresionantemente corto, y esto tiene mucho que ver con parte de la filosofía de este nuevo código, ¿verdad? E incluso el principio pro sentencia, de que todo tiene que ser rápido, tenemos que ir, uno presenta una demanda porque lo que buscamos es el dictado de la sentencia. Digamos, uno presenta una demanda para buscar una sentencia. Puede ser que en el transcurso de ese procedimiento, el procedimiento se determine por otras circunstancias, pues se dio un arreglo, porque hubo una transacción, una conciliación, porque hubo un desistimiento, porque hubo una caducidad del proceso. Son normas anormales de la terminación del proceso. El proceso se termina de una forma normal, con el dictado de una sentencia, y vamos dirigidos a eso. Y en esa búsqueda del principio de prosentencia, y además de reducir la mora judicial, que es un problema que golpea fuertemente a los procesos judiciales en este país, el retraso enorme en el que se ve uno metido cuando presenta un proceso judicial. Para reducir eso, pues entonces se acortan plazos, cuando en realidad, como decía alguien por ahí, el frío no está en las cobijas. O sea, el tiempo que tarda en resolverse un proceso judicial, o el gran tiempo que tarda en resolverse un proceso judicial, no está necesariamente en otorgarle a la parte 30 días o 4 meses, o bueno, tal vez 4 meses sí, pero 30 días, o 3 días, o 15 días, o 10 días para referirse a una manifestación. No está en eso, porque yo le doy 3 días a la parte para que se refiera, pero después señalo una audiencia hasta dentro de un año,
no pasó nada. En realidad es una, perdón la expresión, es una tontera. Así pasa, por ejemplo, en cobro judicial. Los que tienen cierta experiencia en cobro judicial, el proceso en escrito, digamos, la ley del cobro judicial, si uno la lee, dice, es una ley rápida, en principio esto debería resolverse muy rápido, fenomenal, y presenta una demanda, y no le dan traslado sino hasta dentro de 7 meses, en el primer circuito judicial de San José, 7 meses. 7 meses en los que el cliente está constantemente preguntándole, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna novedad? ¿Ya se trabaron embargos? ¿Ya se hizo esto? ¿Ya se hizo lo otro? No, no se ha hecho nada. ¿Pero cómo? Hay que ir a hablar con el juez, hay que ir a presionar, hay que ir a hacer esto, hay que hacer lo otro. Se va, se hace y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Nuevamente, si hubiéramos dicho que se contesta en 24 horas, se contesta en 24 horas y después se señala a la audiencia hasta dentro de un año, nuevamente un año de tramitación. Entonces, es un error, efectivamente, haber puesto un plazo tan corto, es muy complicado y como dice don Alberto, eso obliga a la parte perdedora que inmediatamente le notifican el laudo, y donde se da cuenta que perdió el proceso, pues ponerse en contacto con los abogados de los países donde piensa que le van a ejecutar o van a solicitar que le homologuen ese laudo y empezar a preparar la defensa desde ese momento, empezar a preparar la defensa independientemente de si presenta recurso de nulidad o cualquier otra disposición que haga en el lugar donde está tramitando el proceso, hablar con abogados ya en el extranjero para que empiecen a preparar esa defensa, porque definitivamente si se espera hasta que le notifiquen eso 3 días, ni para sacar copias a veces. Gracias. Creo que el resabio también existe por el tema de que se sigue tratando el reconocimiento de un laudo, o la experiencia que tenemos en Costa Rica es tratar el reconocimiento del laudo como un simple exequatur, cuando no es un simple exequatur, y es tal vez una enseñanza que podríamos dar aquí. Le voy a dar la palabra a Mauricio para que se refiere al tema. Sí, este tema es bien interesante, por eso me pedí meter la cuchara también. Yo creo que desde un punto de vista meramente pragmático, a mí lo de los 3 días no me molesta o asusta, porque el abogado que se va a oponer a ese reconocimiento va a tener meses para planear qué va a decir, precisamente por esta mora judicial. Yo creo que el gran problema del arbitraje en Costa Rica no es el proceso arbitral, sino de la sala primera. Lamentablemente, por dicha, creo que no hay ningún magistrado hoy, siempre vienen a los eventos de arbitraje, pero ese es el problema, el arbitraje en Costa Rica, lo que dura la sala primera para resolver una incompetencia o una nulidad o un reconocimiento, que son años, ¿verdad? Entonces todo el tiempo que se gana en escoger la vía arbitral se pierde finalmente en sala primera, y aquí es donde el nuevo código va a entrarle a competir fuertemente al arbitraje, porque ya la diferencia en tiempos pues no va a ser mucha. A mí la única norma que no me gusta del nuevo Código Procesal Civil, que lo he leído varias veces, y lo único que me molesta es esa relación que estamos hablando entre el artículo 98 y el artículo 99 en cuanto al orden público, porque tenemos un excelente artículo 98 que no teníamos antes, en donde se habla con gran detalle cómo se debe manejar en la legislación extranjera, ¿verdad? Varios principios ahí. Hay que tomar en cuenta los tratados internacionales, hay que tomar en cuenta que el derecho extranjero se prueba, eso queda claro, se prueba no solo su existencia, dice que se tiene que probar también su interpretación, y que los tribunales locales le van a dar amplio respeto a la escogencia de las partes de ese derecho internacional, tanto así que el único límite va a ser el orden público internacional, y trae una pequeña definición de lo que consiste, que es algo mucho más excepcional aún que los derechos humanos. O sea, es algo que ya sería muy extraño que las partes, o que hayan escogido un ordenamiento jurídico que viole el orden público internacional de Costa Rica, ¿verdad? Pero de seguido tenemos el artículo 99.2, en donde se habla del reconocimiento de los laudos extranjeros, artículo que por sí me parece que no era necesario, porque ya teníamos el artículo de la LACI que refleja, digamos, el estándar internacional, y ahí habla del orden público nacional. Es decir, el legislador quiso hacer una diferencia entre el orden público internacional y el orden público nacional, y entonces es más fácil que no se reconozca un laudo, digamos, por ejemplo, una ley de casas extranjeras,
a alegar, a discutir el mismo punto en los tribunales locales. Entonces yo creo, para mí, yo sería más crítico que Abraham. Yo diría que eso quedó al revés, o que debió haber sido igual, ¿verdad? Pero bueno, esa es la nueva realidad del reconocimiento de laudos en Costa Rica. Yo creo que estaría bueno, si se va a hacer algún ajuste al código, quitarle la palabra laudos y dejar ese sistema solo para sentencias y que la LACI aplique exclusivamente para el reconocimiento de laudos. No, completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio. Nada más, le estaba comentando a don Alberto, esto del orden público internacional, porque efectivamente el artículo 98 es muy buen artículo, parece que tiene todo muy claro, incluso le dice a los jueces que tienen que aplicar esa norma extranjera como se aplicaría en el país de origen, o sea, es realmente novedoso. Y después el artículo 99 dice el orden público nacional. Yo me puse a revisar, digamos, textos de redactores y todo, y yo no encontré que se hicieran, digamos, la diferenciación entre el orden público internacional y el orden público nacional, o que explicaran por qué habían puesto en el 98 que era el orden público internacional y que después hicieran el orden público nacional. Y a mí me parece, yo no sé, habría que preguntarle a don Sergio o a más personas que han participado en esto, si eso tiene que ver con un error, digamos, a la hora de transcripción, una confusión, y que terminó en que se diga en el 98 orden público internacional y luego en el 99 que diga orden público nacional, porque de lo que he leído no parece como que los redactores y la gente que ha participado, digamos, fuertemente hayan dicho, no, es que tenemos que hacer esta diferenciación entre el orden público internacional y el orden público nacional, sino que parece como que en algún momento en todo este proceso de aprobación de esta ley hubo una confusión y alguien le borró o modificó el artículo y puso orden público nacional en el 99, haciendo, digamos, esta controversia en la que estamos ahora. Bueno, para ir finalizando, porque están sacando tarjeta roja, no sé si don Alberto quiere decir algo al respecto. No, yo ya termino, yo sé que estamos abusando del tiempo, pero no, nada más, sobre todo para la gente más joven que está acá, sobre algo que dijo Abraham, y ya no me refiero a esto de los 3 días y orden público nacional e internacional, sino que precisamente vean la gran diferencia que hay entre el arbitraje y el proceso civil. El Código Procesal Civil son normas, digamos, que tienen una orientación finalística, está orientado a la sentencia, es presentar la demanda y tener el producto final sentencia, y seguir ese procedimiento de cierta manera rígida. El arbitraje es instrumental, las normas son instrumentales, el procedimiento es instrumental. Si bien queremos que llegue al laudo, no necesariamente esa es la última razón. Y en el transcurso del proceso arbitral, con una gestión eficiente de la controversia, y con una gestión eficiente me refiero no solo hacia el tribunal arbitral, sino hacia la contraparte, muchas veces los procesos se pueden terminar de camino. Es un medio distinto y hay que manejarlo como un medio distinto de resolución de conflictos. Y ya con esto termino. Antes de finalizar y dar espacio para preguntas, don Alberto, ya hablamos de que, bueno, son sistemas distintos, pero ¿qué retos ve usted con la nueva entrada en vigencia del Código Procesal Civil que adquiere el arbitraje? Se espera un código que vaya a tener procesos más rápidos, especializados, etcétera, etcétera. ¿Qué retos ve usted para el arbitraje? Si es un desafío o si realmente es irrelevante este cambio en el sistema. Bueno, yo creo que la virtud de la celeridad en el arbitraje, si el Poder Judicial logra tener los recursos y la administración de estos procesos de una manera eficiente, pues vamos a tener procesos civiles muy rápidos. Ese es el objetivo y ojalá sea así. Para mí representa un reto en términos de que sí, el Poder Judicial, yo sé que hay una apuesta, digamos, del gremio en que no va a ser así, yo soy optimista, yo espero que funcione bien. Si los procesos civiles logran funcionar bien, si pronto tenemos las salas de audiencias realmente funcionando y con la tecnología adecuada, los procesos civiles pueden ser sumamente rápidos y tienen la gran ventaja de que solo tienen una instancia, una casación, digamos, mucho más abierta, mucho más flexible de la que teníamos anteriormente. Entonces vamos a tener un proceso de 2 instancias y eso en el mundo ideal debería durar 3 años máximo. Un arbitraje tal y como
como se lleva ahora, con solo una excepción de incompetencia, puede tardar de 2 a 3 años y tiene un costo más alto. Entonces, como abogados tenemos que asesorar muy bien a nuestro cliente a cuál proceso puede ser más eficiente en términos de tiempo y costo, porque eso es lo que hay que medir. Ahora, ¿qué reto plantea el arbitraje? El arbitraje ya no puede ser una mera competencia del proceso civil por celeridad. No se trata de un proceso ordinario rápido. Eso no es el arbitraje. El arbitraje tiene que empezar a competir por realmente su médula. Es un proceso especializado, es un proceso a la medida de las partes, tiene que ser un proceso eficiente para resolver la controversia de las partes y ajustarse precisamente a ese conflicto, a ese problema que tiene que resolver. Entonces ocupamos árbitros realmente mejor preparados, árbitros especialistas en la controversia, en el tema de fondo que se va a resolver, y una mejor gestión del proceso arbitral por parte del tribunal y por parte de los abogados de parte. En la medida en que el arbitraje logre tener ese nivel de calidad que se tiene internacionalmente, el arbitraje va a seguir siendo un medio muy eficiente y muy útil de resolver controversias.